Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tarde. Buenas tardes, Lucía. Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Sí, todo bien. ¿Y vos? Bien. Acá esperando. Sí, me parece que nos adelantamos al profe. Sí, me parece que sí. Acá estamos. Ahí está. Ah, Hola, ¿cómo te va? podíamos sacar el cuero. Nos agarró justo. Me estaban llamando. Ahí vamos. Ay. Hola Ricardo. Hola Marcos Contreras, ¿cómo le va? Se cambia el nombre. Esther Lucía. Y vamos llegando. Mila, Teresa, Lulu, ya está. Estuvieran tranquilos, no estuvieron sacando fotos estos días, todos los días. No, Descansa. la verdad que no. Descansamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Tere. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver el tema de las cámaras reflex. Y el martes hacemos fotografía callejera. Así que tienen para relajar un tiempo. Hola Gustavo. Vamos llegando. Buenas noches. Hola Luisa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, esperamos unos minutitos, así va llegando la gente y hoy tenemos la clase más técnica que otras. Hay un poco más técnica, igual tengo un montón de fotos para ver también con ejemplos, como siempre, si no se hace aburrido. Pero en una parte un poco más técnica del funcionamiento de las cámaras, por lo menos de las reflex. Hoy no vamos a ver temas celulares, pero vamos a ver si para el final agregamos algo. ¿Están mirando algo de fotos? ¿Están siguiendo a alguien? ¿Chusmean cada tanto? ¿Entran a internet? ¿Ven fotos de algo, de alguien? Yo te chusmeo a vos. Ah, no te vas a inspirar así. Falta una manzana. Ay, qué malo. Tengo unos cuantos fotógrafos. ¿Eh? ¿De otros fotógrafos, Mirna? Sí, Barbie Grams, Ajena, bueno, hay un montón. Y Barbie, por ejemplo, pone cada tanto
referencias de otros fotógrafos o fotógrafos. ¿Y de qué estilo te gustó mirar? ¿Qué tipo de fotógrafo? ¿De calle, de estudio, de, no sé, reportero? Tienen de todo, tienen algunas que están, que son de afuera o que son de estudio, pero con algunos truquitos que están muy piolas. Y Bien. obviamente que todo con cámara de reflex. Y después sigo otro que es un chico re jovencito, un español, que hace también fotos de trucos, con trucos. Él se dedica más que nada a eso, pero con celular. Con celular. Hay mucho. En Instagram también hay muchos que con celular Claro, hacen son fotos o los que videos. subo por Instagram, Con sí. videos hacen cosas raras también, sí. Sí, sí. Bien. Miren, les voy a compartir yo. Hoy estuve, ahora les comparto en el chat. Esperen, una foto que hice hace un rato hoy paviando acá en casa. Paveando, bueno, pero con una luz de estudio y con la asistencia de mi mujer para jugar un poco con fuego. Ahí lo compartí, ¿no? Ahí está. Ahí lo compartí en el chat, jugando un poco con una luz de Qué bueno lámpara. que No está. tiene mucho, no tiene mucho, tiene solamente una luz, un farol lateral que refleja, que entra por la derecha y refleja por la izquierda, y después jugando con el fuego. Lo que sí le borré un poquito los fósforos, se veía un poquito el fosforito, lo tuve que borrar obviamente, pero Está genial. miren Está la muy forma que da, buena. Está muy buena. un poquito la ¿Sabes? forma que da el fuego. ¿Sabes qué aprendí? Que si no tenés un asistente y podés tener la cámara del celular, ponerle cerca de donde vos querés sacar la foto, poner los Sí. auriculares en el celular, poner los auriculares y con el micrófono, Vos le decís apretar el botón y lo porque aprieta. te hace sacar la foto. Ah, Sí, sí. sacar la foto y grabás también. Sí, Entonces, Mirá. con los si no- auriculares que tienen hay auriculares que tienen el botoncito en el medio, otros no. claro, el Hola, buenas botoncito, tardes. sí. Sí, tiene. Entonces con eso vos apoyás el celular y podés sacar la foto y retocar todo sin... También otra opción que tienen con el celular es que a veces cuando ponen, por ejemplo, en autofoto, les tarda 5 segundos, 10 segundos, ustedes pueden poner, entonces les da tiempo para acomodar todo y... Claro. Sí, eso lo tiene también. Bueno, ahí lo que les mostré también que a veces está bueno probar, jugar con fuego, jugar con agua, con gotitas, siempre está bueno, es divertido y pueden salir cosas impensadas, porque no sabemos la figura, la forma que va a dar ahí con el fuego hoy. Ay, tuve que hacer un lío bárbaro porque no llegaba a ver bien las llamas, pero en algunos momentos sí, en otros no, entonces bueno, igual está bueno probar, jugar un poco con ¿Y esas qué cosas. tenés al fondo? ¿Una tela negra? Hay una tela negra de fondo, atrás, colgada de unas sillas, no tiene mucho, no es muy delicado, la verdad, pero bueno, una tela de fondo, una luz ¿cómo es? Yo tengo un trípode con una luz con, ¿cómo es? ¿Aro? ¿Con el aro? Pero si no es un paraguas con no me sale ahora la palabra. Bueno, no Bueno, importa. Ya te eso, vas a acordar. un soft, eso quise decir, un soft, con un solo soft lateral y Y la llamita sale de abajo. la llama, no, de adentro, es decir, está dentro, hay un fosforito adentro con un poquito de alcohol. Probé varias veces, mi mujer tiraba así, y bueno, probamos varias, y la que más me gustó fue esta porque... Está hermosa, me encanta. Ay, mirá, está Mirna jugó con el, mirá, Mirna mandó una foto de un fuegote, de un asado, seguramente. Está bueno esto, Mirna, porque... Buenísima está, sí. Está bueno, Mirna, porque esto lo vamos a ver, hoy vamos a ver esto también, el tema de capturar en velocidad. Qué lindo. Con una cámara profesional que puedas capturar en velocidad, podés congelar las chispas, ¿sí? Las chispas, mira. Hoy lo vamos a ver. Estoy sin celu, así que no veo nada. Bueno, muy bien. Falta gente, ¿no? Pero bueno, ya irán llegando, calculo. Hoy somos un poquito pocos. Yo estoy con celular, Diego, Enrique.
Estoy con ¿Cómo? celular. Estoy con celular. Soy Enrique. Bueno, y ahí te veo, Enrique, te veo la foto, donde que sea, Dani. no me arrancó la compu, así que bueno. Ok, mientras vos nos veas y nos escuches, no hay problema. Yo voy ¿Y con... Ana? Veo y escucho, gracias. Ahí estamos, a ver si... Buenas tardes. ¿Cómo están? Espérenme que los perdí acá, espérenme. Espérenme que los escucho, pero se me quedó medio congeladito, a ver si tengo que volver a entrar, a ver. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí. Bueno, esperen, porque creo que está medio tildado la conexión con ustedes. Está Ahora espero, a ver. la imagen. Ahí está, ahí volvió. Ahí Tardó un poquito, pero ahí los veo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Buenas tardes. Muy bien, ahí ven que dice cámara reflex. Sí. Bárbaro, entonces arrancamos. ¿Se acuerdan que el martes empezamos a ver esto de cómo funciona? Ahí le explicaba a los que llegamos más temprano, que llegaron muy tempranito hoy, que hoy es la clase, digamos, más técnica. Por ahí no es tan... Igual vamos a tratar de hacerlo dinámico, porque yo tengo muchas filminas, o como hacían con lo del coronavirus. Parece un Alberto. Fotos y demás. No tengo sentado acá ni a la reta ni a nadie, pero tengo filminas para mostrar. No me nombres. No me lo nombres a la reta, por favor. No, bueno, no tenemos acá en discusiones porque no. Pero la idea es, bueno, eso que hablamos la otra vez, empezar a entender el funcionamiento de una cámara reflex. Así que arrancamos por lo que habíamos visto en la clase pasada, pero lo repasamos que era poquito. Necesitábamos luz para que la fotografía, digamos, que se impregne eso que vamos a ver antes era en el rollo y ahora en los sensores de las cámaras digitales. Necesitábamos una pequeña apertura por donde iba a entrar la luz, ¿se acuerdan? No sé si alguno vio alguna de las viejas cámaras que era una caja con un agujerito donde entraba la luz, y entonces ahí se formaba la fotografía. Hoy lo hacemos ya a través del objetivo. La puerta, el sol y una cerradura. También, claro. Y bueno, luz exterior que venga hacia la cámara. Entonces, habíamos hablado que había dos partes en las cámaras, sí o sí. Una era el cuerpo y la otra era el lente o objetivo. Esto ya lo habíamos visto también. Rápidamente repasamos, por si alguno se durmió en la clase pasada. Por acá entraba la imagen que nosotros queremos ver y la luz. Atravesaba todas las ópticas, que son todos los circulitos que tienen acá de los lentes cóncavos y convexos. Después lo vamos a ver cómo acá en el medio convergen esta luz y toda esta imagen converge acá, se da vuelta, al converger en un punto se da vuelta la imagen, y este espejo a 45 grados lo que hacía era dar vuelta al rebotar en un pentaprisma, rebotar, y para que nosotros con el ojo aquí lo podamos ver bien. ¿Qué pasaba? Cuando apretamos el obturador del botón de disparo, este espejo se baja, o se levanta, ahora no me acuerdo, no, se baja, dejando pasar la imagen para que se registre acá en el sensor. Había una cortina, que hoy la vamos a ver también, que tiene una velocidad de apertura muy, muy rápida, que nosotros le indicamos en el caso de hacerlo en manual, y por eso hoy vamos a ver mucho de esto de manual y automático. En el caso de verlo en manual, nosotros decidíamos qué velocidad le íbamos a dar a esa cortina para que abra más o menos tiempo, y para que deje pasar más o menos luz, por más o menos tiempo. Y que por eso cuando apretamos el botón de disparo, los que alguna vez tuvieron la oportunidad de disparar en una de las cámaras de este estilo, va a negro. O sea, nosotros disparamos y en ese momento que se dispara, se nos queda negro, no podemos ver y vuelve cuando el espejo vuelve a su lugar. ¿Sí? ¿Esto quedó más o menos claro? Cualquier cosa me preguntan, Yo avanzo mientras me sirvo un mate y cualquier cosa ustedes me preguntan. Y habíamos dicho que desde el cuerpo de la cámara decidíamos muchas funciones. Podíamos poner, por ejemplo, el modo automático, en el que la cámara elegía sus propios valores. Ya vamos a ver cuáles son esos valores, pero tanto como
el automático elegía el diafragma, elegía la sensibilidad, elegía la velocidad, elegía la temperatura, color que decide la cámara. Entonces un montón de cosas que está perfecto y está muy bien que ustedes lo usen. Cuando ya un poco más profesional no lo usamos tanto, o casi no lo usamos, porque preferimos decidir nosotros. También encontraban en las cámaras estos modos predefinidos que eran para noche, para paisaje, para retratos, que la cámara tiende ya a tenerlos seteados, que dice, bueno, para paisaje necesito tal y tal luz, pero bueno, está medio tirado de los pelos, por eso yo mucha bola no le doy. Y en manual, y esto es lo importante, tenemos lo que se llama el triángulo de la exposición. Como dice la palabra, tenemos 3 componentes que son el diafragma, que ya lo vimos y ahora lo vamos a empezar a repasar de vuelta, la velocidad de obturación, que era la cortina que vimos, y la ISO o sensibilidad. ¿Sí? Esto es lo que va a conformar la fotografía que nosotros queremos hacer. En automático, como les dije antes, la cámara decide. Ustedes entran ahí a las opciones, tenemos automático. ¿Qué nos puede decidir acá? En este caso, por ejemplo, nos decide si va con luz de sol, con qué tipo de luz, si preparado para una luz interior, una luz exterior. Es a ojo. Yo el balance blanco a veces lo uso en automático porque suele ser bastante correcto cuando tenemos mezclas de colores. ¿Se acuerdan lo que lo vimos antes, las temperaturas color? Frías, cálidas, las cálidas eran las más rojitas, las frías las más azules. En este caso, en un estudio no tanto, pero generalmente suele funcionar más para video que para foto. Cuando tenemos mezcla de colores, el automático suele hacernos un balance blanco en general relativamente parejo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, elegí 2 o 3 ejemplos de problemas que pueden suceder con el... Perdón, que pueden suceder con el automático. Por ahí yo quiero sacarle una foto a este baterista y resulta que yo quiero congelar el movimiento. Fíjense cómo se ve acá, todo movido, el halo que deja la batería, acá también, es como, ¿ven? Como borroso, porque el baterista se está moviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, con el celular, depende de las condiciones de luz, por ahí ustedes sacan un baterista y puede que llegue a quedar congelado si tienen mucha luz, pero si no tiene demasiada luz, ¿qué va a decir la cámara? Bueno, si no tengo demasiada luz, yo necesito que entre, ya que hay poca luz, que entre más tiempo. Para compensar necesito que entre más tiempo la luz. Y al entrar más tiempo, esto ya no queda, entre comillas, congelado. ¿Sí? Entonces, esto provoca que, yo quiero que el celular me saque, yo veo al baterista y yo quiero congelar cuando el movimiento del baterista queda ahí. Bueno, esto es algo que suele pasar mucho, sobre todo como acá que es un interior y no hay mucha luz. Entonces, el automático decide que necesita más tiempo para que ingrese una luz que él crea correcta, sin contar que acá, por ejemplo, hizo un promedio de la luz que hay entre las bajas y las altas, y acá quedó muy quemado, alto, ¿sí? Con muy poco detalle. Otro problema que nos puede ocurrir con cámaras automáticas es el tema del autofoco, ¿sí? También. Muchas veces habrán visto ustedes en sus teléfonos o en alguna cámara automática que tengan estos puntos de enfoque. La cámara tiene un montón de puntos de enfoque que está todo bárbaro cuando nosotros ponemos el enfoque hacia alguien que está por acá o por acá o por acá. Pero ¿qué pasa si yo tengo algo que quiero que esté enfocado acá y esto esté desenfocado? Y la cámara no sé si me lo va a agarrar. A veces sí, a veces no. Entonces empezamos con esos problemas. ¿Se acuerdan que varias veces me mandaron fotos, por ejemplo, de alguna flor o de algún retrato, donde el foco estaba atrás en las plantitas o en otro lado? Sí. Que nos pasó varias veces. No sé por qué, bueno, porque a veces la cámara elige lo que ella quiere. Entonces nosotros cuando en el manual, que eso sí está en el objetivo y no en el lente y no en el cuerpo, podemos poner el foco manual, ¿sí? Después lo vamos a ver. Aunque decidir si el foco va manual o no, lo podemos decidir también desde el cuerpo, pero lo que me interesa más que nada es que veamos esto. ¿Qué pasa cuando el foco, lo que nosotros queremos que esté en foco, no está en el centro? Está en un costadito, o lo tenemos por acá abajo, queremos que se vea en foco esto de acá abajo, pero lo de atrás no. Y bueno, tenemos un gran problema que nos puede elegir mal, ¿sí? Puse 2 o 3 ejemplos
para contarles. También habíamos visto, ¿se acuerdan? Perdón, vuelvo para atrás. El problema, yo les conté varias veces, de contraluz que se nos genera. Por ahí teníamos una persona con una ventana atrás y, bueno, el automático dice hay mucha luz, y nos genera este contraluz, que está buenísimo cuando nosotros lo queremos hacer, por ejemplo, en un atardecer y queremos que se vea la silueta negra, ¿se acuerdan? Bueno, eso, bárbaro, lo hace solo. Pero y si no queremos eso, y si queremos que se vea la cara de la persona que estamos retratando, y el fondo ya no nos interesa tanto, ahí se iba a complicar. Bueno, el modo manual, que es un poco más complejo de lo que vamos a ver, teníamos para elegir el modo manual varias opciones. Una, el diafragma. Habíamos hablado que el diafragma era un anillo que está ubicado en el objetivo o en el lente, ¿sí? Se puede generalmente igual decidir desde la cámara, desde el cuerpo de la cámara decimos si lo abrimos o si lo cerramos, ¿sí? Habíamos dicho también que nos servía para controlar la cantidad de luz que ingresa, ¿sí? Si abrimos mucho el diafragma, ingresa mucha luz. Si cerramos mucho el diafragma, ingresa menos luz. Se expresaba en el modo F, así se lo nombra, cuando ustedes vean muchas veces en fotografía cómo está sacada, con F4, F5.6, F8, F11, F16, o intermedios, yo les puse los más conocidos, y cuanto más abrimos el diafragma, más luz ingresa. Pero acuérdense que los valores no significa que cuanto más grande es el número, es al revés. Cuanto más grande es el número, más cerrado es el diafragma. En este caso, el 2 es el diafragma más abierto, el 4 es abierto, el 5-6 es uno más normal, junto con el 8. El 11 ya va cerrando, el diafragma 16 ya es bastante cerrado y el 22 es muy cerrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Que es como inverso a los números. Uno cree a veces que por mayor número más luz, pero es lo contrario acá. ¿Sí? Un tema ahora muy importante que vamos a ver ahora con fotos y con ejemplos, y es muy importante. Cuanto más grande es el diafragma, más lo abrimos, o sea, por acá, ¿sí? Cuanto más abrimos el diafragma, menor profundidad de campo tenemos, menor campo nítido. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que va a quedar lo que nosotros estamos enfocando, por decirlo de alguna manera, bien marcado, y el fondo, sobre todo si está muy distante, cuanto más distante mejor, va a quedar bien desenfocado, bien, lo que se llama en realidad fuera de foco, pero no es por el foco, sino es la profundidad de campo. No tiene profundidad de campo, y ahora lo vamos a ver en ejemplos. Acá vemos un centímetro, esto es para que veamos cuánto. Ven, acá vemos el diafragma abierto, ven que el F2 es muy abierto, y el F22, el F11, por ejemplo, hasta acá llega hasta el 11, es mucho más chiquito. Se va cerrando el paso de la luz como una compuerta a medida que aumenta el número. Y fíjense lo que va pasando. Con diafragma 2, vemos acá solo, vemos el foco, ¿ven? ¿Lo ven clarito ahí? Ah, sí, sí, sí. Fíjense que antes y después no tiene profundidad de campo, pierde profundidad, se empieza a ver borroso. Con un diafragma 2.8, que es un poquito más que esto, ganamos un poquito más, no mucho más. Es muy similar, pero tal vez un milímetro más. Con 4 ya empezamos a ganar nitidez. Fíjense que el 7 se ve un poco más, el 3 se ve mucho más. Fíjense el 3, si bien todavía no se ve nítido, se ve mucho más que este. Empezamos a ver un poco un rango un poco más amplio. Con 5.6 ya empezamos a ver un rango más amplio todavía. Y así sucesivamente hasta llegar, fíjense, con un diafragma 11, como empezamos a ver ya los números bastante más claros. Comparen este con el del principio, ¿lo ven? La mejor comparación es esta, con un diafragma muy abierto, donde apenas si vemos el 5, ¿no? Nítido, con esta que ya vemos un poco más. Entonces, eso es lo que nos provoca la profundidad de campo. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntarnos? Ok, ¿queda claro eso? Profundidad de campo es lo que nos permite ver más nítido, más en foco, más enfocado, si quieren, lo que nosotros estamos retratando. Acá tenemos otro ejemplo para verlo de costado. Este es un lente, acá estaría la cámara,
La imagen viene, llega invertida como vemos acá, y si tenemos un lente con un diafragma muy, muy abierto, lo que vamos a ver nítido es esto, y todo lo que esté por delante y todo lo que esté por detrás, lo vamos a ver mucho más borroso. También, no solo el diafragma nos va a cambiar eso, sino también la distancia que haya entre el sujeto y el fondo. Si el sujeto está acá y la pared está acá, ¿se acuerdan que una vez lo hablamos? Y la pared está muy pegadita, es probable que, como vimos en este ejemplo de recién, todavía tengamos algo de foco. Ahora, si la pared está acá o las flores están acá, entonces sí, lo vamos a ver mucho más borroso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Veo caras de como que me están... Sí, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Otra manera de lograr la diferencia del foco va a ser con un lente diferente. Cuanto más largo es el lente, lo vamos a ver después, se los digo ahora, pero lo vamos a ver después. Cuanto más largo es el lente, más nos ayuda a que esto se despegue del fondo. Ahora lo vamos a ir viendo. Otro ejemplo, acá lo vemos clarísimo. ¿Cuál de los dos tiene un diafragma cerrado? ¿Quién me La de dice? arriba. 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 ¿La de arriba? Sí, ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. Bien, correcto. Entonces, la de arriba claramente tiene un diafragma cerrado, que puede ser un 11, un 16, donde prácticamente casi todo está enfocado. Fíjense como el otro, que es un diafragma mucho más abierto, solamente nos destaca en el donde nosotros hacemos foco. ¿Sí? La distancia focal, que ahora vamos a ver, nos provoca que todo lo que está antes del lente, antes del objetivo y después, perdón, del sujeto, antes y después del sujeto, se vea como borroso. Esto es muy, muy provechoso para nosotros, ya lo vamos a ver ahora también, a la hora de hacer retratos, a la hora de destacar. ¿Qué queremos nosotros? Si es que lo que queremos nosotros. Cuando queremos hacer un retrato o queremos destacar un objeto o un sujeto por sobre el fondo, nos viene fenómeno esto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos yo les dije, si se acercan más a la planta, a la flor, y la flor está lejos de un fondo, el celular lo va a hacer solo? ¿Sí? Como acá, por ejemplo. Por supuesto que esto no está sacado con un celular, pero acá vemos lo que es la profundidad de campo. Esta foto lo que nos indica es que no tiene profundidad de campo, ¿sí? No es que tiene, sino que es que no tiene profundidad de campo. Vemos acá el sujeto, lo que nosotros queremos resaltar, bien destacado, y el fondo nos queda completamente fuera del foco. Acá tenemos una combinación de un lente largo, un diafragma abierto, y además el fondo está lejísimo, como lo verán. ¿Sí? Entonces, el fondo lejos también, yo no lo anoté, pero está bueno que lo anoten lo del fondo lejos. Cuanto más lejos el fondo, esto no lo anoté, así que le pido disculpas, pero cuanto más lejos el fondo, también más nos va a ayudar. Ahora, nosotros tenemos que estar relativamente cerca, porque si el fondo está lejos, pero la planta está allá atrás, tampoco nos va a servir. ¿Sí? Otro ejemplo, con un objetivo largo, fíjense cómo nos sirve también para eliminar, nos sirve mucho para eliminar distracciones también, ¿sí? Si llega a haber alguna distracción, algo por ahí en el fondo, bueno, no es lo mismo que se vea ahí muy borroso en el fondo, que se vea adelante mezclado con el sujeto, ¿sí? Este tipo de fotos, yo no le digo exactamente igual, pero este tipo de fotos pueden lograrlo ustedes con el celular, no la misma, no se vuelvan locos, che, ya me dijiste y al final no. Pero ustedes prueben acercándose a algún objeto que quieran sacar, que tenga buena luz, acérquense un poco y vean cómo, si el fondo está muy lejos, el celular se los va a hacer solo. ¿Sí? Pruébenlo. Te hago una pregunta. Sí. La cámara esta tiene una función profesional, parece que es. Si yo acomodara todo, abro el objetivo, pongo F22 y así. No, al revés, F2. F2, ¿se logra el mismo efecto?
No sé, te pregunto ahora. Sí, si vos tenés una cámara que tiene diafragmas, tu lente probablemente no tenga F2, porque los lentes F2 son los lentes muy caros. Justamente un lente, no sé si les comenté una vez, los lentes o los objetivos, que ahora los vamos a ver, valen igual o más que las cámaras. El lente solo vale igual o más que el cuerpo, porque hace mucha diferencia. Entonces, un lente o objetivo que tiene una apertura de diafragma 2 o 1,2 o 1,4 son carísimos. ¿Por qué? Porque pueden trabajar muy bien con menos luz, porque al poder abrir tanto el diafragma necesitan menos luz que otros lentes, por lo tanto son mucho más caros. Entonces, probablemente, Gustavo, tu lente, en vez de tener 2, tenga 5 o 6, 4, 8 como máximo. Probablemente tu cámara como tu objetivo, como diafragma más abierto, tenga el 5-6, de ahí para adelante. Por ahí no tiene 4 ni 2. Mi cámara tiene 4, por ejemplo, pero no tiene 2.8. Y esos 2.8 hacen la diferencia cuando queremos hacer justamente resaltar esto que estamos mostrando ahora. No sé tu cámara, pero sí. Yo te preguntaba del celular. Esta trae una cámara central y 3 alrededor, pero no sé si funcionan con la función Pro o es automática. ¿Tu celular decís vos? Claro. Trae una cámara y 3 más. A ver. Sí, tiene 3 camaritas. 4 en total. Sí, bueno, puede ser que al tener más camaritas lo que pueda hacer es que tenga mayor capacidad de lumínica. Pero tendrías que probarlo vos porque yo no sé qué sensor tiene, ya lo vamos a ver eso también hoy. El tema de los píxeles y demás. Pero bueno, también tenés que ir probando porque son una serie de factores. La distancia, la luz, el fondo, cuánto estás de lejos del fondo, ¿sí? Cuán cerca estás vos del objeto que querés retratar. Está bien. ¿Sí? Bien, y acá lo contrario. Acá tenemos, primero, muy abierto, un lente muy abierto, no tenemos algo cerrado, sino que es muy abierto, como un angular, ¿sí? Y entonces al tener tantas cosas tan abierto, no nos queda un diafragma cerrado, con un diafragma cerrado no nos queda resaltado esto, nos queda todo en un mismo plano, ¿sí? No tenemos acá profundidad de campo. Se nota claramente, perdón, tenemos mucha profundidad de campo. Entonces, hablando de campo, es campo justamente acá, pero es profundidad de campo en general. ¿Sí? La diferencia entre esto y esto es clara. ¿Sí? Bueno, en retratos, como lo vimos también anteriormente, es muy importante. Fíjense, un retrato que tiene un fondo que está fuera de foco o sin profundidad de campo, o con profundidad de campo, perdón, ¿qué hace? Nos destaca la figura. La figura queda bien resaltada, bien marcada. Además, le agregaron acá otro componente que ya vimos nosotros, que es el de las líneas. Miren qué lindo y qué fuerza que tienen estas 4 diagonales. ¿La ven? Te llevan a la cara. Claro, acá, acá, acá y acá. 4 líneas que nos llevan directamente a la cabeza, aunque le sobre un poco de altura acá. Pero en este caso es adrede para que las líneas nos refuercen toda la atención en el retrato. ¿Mm? ¿Luz dura o luz suave acá? De paso pregunto, ya que estamos preguntando. Suave. 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 Correcto, casi no tenemos sombras ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos un diafragma muy abierto, probablemente un 2, un 2,8, un 4 lo sumo, no creo menos. Y un fondo bien, lo que se llama despegado, ¿sí? Bueno, esta foto es mía. Ya sabrán, ya lo conocerán a mi hijo. Esta foto yo tengo, además del lente que les dije, tengo un lente aparte. Es 1.4, 1.8, o sea que es más abierto que un 2 todavía. Es muy, muy abierto. Fíjense cómo esta pared que está antes está fuera de foco. Acá todavía está levemente fuera de foco y acá empieza a enfocar hasta llegar a ajustar el plano focal acá y acá empieza a perderse otra vez. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago esta misma foto con un diafragma cerrado, con un 11, un 16, un 22, todo esto me queda muy en la misma
en el mismo plano, ¿sí? Entonces no lograría destacar, en este caso a mi hijo, ¿sí? Sí. ¿Entiende? Acá vemos un ejemplo muy clarito. Y esto es algo que a veces nos pasó. Esto suele pasarnos. Tenemos la malla de que esto está quemado y demás. Fíjense, cuando tiene mucha profundidad de campo ya no sabemos si está pegado, si esto está al lado, si está... Pierde completamente el interés. Y fíjense cómo cambia acá, ¿no? Aunque este también está quemado, no importa. Lo que digo es, fíjense cómo cambia, cómo se destaca. Entonces, entre tantas cosas que fuimos aprendiendo durante el curso, la luz, buscar la luz, evitar la luz del mediodía, si se puede los ojos en tercios, si podemos meter líneas, si no, un fondo que no distraiga. Bueno, le sumamos a todo eso, ver que esté el sujeto que le vamos a hacer el retrato en lo posible despegado del fondo, si queremos esto, porque si queremos que esté con una pared no hay problema, ahí sí, tenemos una pared de ladrillo, che, lo tengo que despegar y sacar a 3 metros, no, si quiero que se vea y me gusta cómo quedan las líneas de los ladrillos atrás o cómo le da la luz, no hay ningún problema, pero lo que importa para nosotros es elegir, saber cuándo queremos que la componga con la pared de atrás o no, o si lo que queremos es que se vea este verdecito de acá atrás, pero que no me quede pegado en la cabeza. ¿No les da la sensación de que como que la tienen encima, como que esto está como encima de la cabeza de él? Ahora que lo decís, sí. Sí. Esto claramente nos distrae feo porque nos queda pegado. Esto es lo mismo que cuando sacamos la flor. Ok, si saco la flor y la saco de al lado y el fondo, el resto de las plantas están atrás, no hay problema, me van a quedar como acompañando a la flor. Ahora, si la flor está al lado de 3 más, bueno, me va a quedar todo, o cerquita de las otras, me va a quedar probablemente todo más empastado, menos despegado. Bien, vimos diafragma recién, pasamos a otros, al segundo de la tríada de composición, y es la velocidad de obturación. Velocidad de obturación de la cortina, la cortinilla que vimos que se abría cuando apretamos el botón de obturación. Entonces, como dice ahí, es la velocidad o el lapso de tiempo con que se abre y se cierra la cortina para el paso de la luz. Entonces, con el diafragma, ¿qué decidíamos? ¿Qué decidíamos con el diafragma? La cantidad de luz. Muy bien, la cantidad de luz. No, primero decíamos la cantidad de luz. Después, con el diafragma también decidíamos la profundidad de campo, ¿sí? Si teníamos más o menos profundidad de campo. Pero en principio, y no es que decidimos, perdón, pero no decidimos también qué es lo que queremos enfocar. No, no solo enfocar es el foco, sino cuánta profundidad de campo, sí. Lo que hacemos con el diafragma es que además de la cantidad de luz, nos va a influenciar en la profundidad de campo. Si abrimos mucho el diafragma, nos va a dejar menos profundidad de campo, y si lo cerramos tenemos más profundidad de campo, ¿sí? Pero lo primero que hacemos es, estamos diciendo cuánta luz entra. Con la velocidad de obturación, lo que empezamos a decidir es cuánto tiempo. La cantidad. En uno decidimos la cantidad, y en este necesitamos el tiempo. Exacto, en este estamos diciendo cuánto tiempo va a entrar la luz. Claro, en el otro, ¿cuánta luz va a entrar? Exactamente. Y en este, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me va a tardar de entrar? Correcto. ¿Vamos a dejar que entre mucho tiempo o vamos a dejar que entre poco tiempo? Y eso lo vamos a ir viendo. Bueno, acá tenemos un gráfico que rescaté ahí de internet. A ver, primero, los que son velocidades promedio, esto es entre comillas, promedio, las que se usan normalmente, generalmente andamos en esta y esta, y ahora les voy a explicar qué es. 1/500 significa que la cortina de velocidad se abre un segundo partido en 500, es decir, la 500ava vez de un segundo. Imagínense que no termino ni de pestañear, no, yo creo que ni llego a pestañear en un 500avo de segundo, ¿sí? Fíjense la velocidad a la que se abre esa cortina, que se abre y que se cierra. Imagínense las cámaras profesionales.
¿Serviría ¿Cómo? para una carrera de autos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, ¿Esta? de autos o de correr o fútbol o deportes o lo que sea. Las que capturan movimiento, ¿sí? Ahí lo vemos, velocidad de obturación rápida, un 500avo de segundo, un 250avo de segundo, un 125avo de segundo o 1/125, lo podemos nombrar como quieran, si alguna vez lo leen o alguien se los comenta. No significa 60 segundos, sino la 60ava parte de un segundo. Y este de acá abajo es medio segundo. Medio segundo la cortina abierta, es decir, ahí, medio segundo. Imagínense en las cámaras profesionales que sacan una foto continua, que incluso sacan fotos, no sé cuántas cantidades de fotos por segundo, un 500avo de segundo sacar 10 fotos seguidas. ¿Qué hacen? Las famosas que habrán visto los reporteros gráficos, la metralleta. Sí. Abriendo y cerrando esa cortina a un 500avo de segundo. Es una locura, pero bueno, así funciona. ¿Sí? Entonces, esta 1/60 y 1/125 son generalmente las normales, entre comillas, las que se usan por promedio. Cuando empezamos a sacar en 1/30, como ven acá, ven, ya incluso ya se empieza a ver acá medio borroso. Fíjense que el 60, cuando alguien está en movimiento, acá atrás, lo ven bien. Comparen este con este. ¿Sí? Ahora, cuando no hay movimiento, sacar en 1/500 o en 1/60 va a quedar igual de congelado, en cuanto a movimiento. En cuanto a movimiento. Ahora vamos a ver cómo funcionan unas con las otras. ¿Sí? Entonces vemos que para una acción rápida, cuando alguien pasa corriendo, un auto, queremos congelar la gota cayendo, el fuego, queremos congelarlo, el fuego no. El fuego lo congelé hoy yo porque tenía otra luz de estudio. Pero si queremos congelar, no sé, la lluvia, no sé, bueno, ahora vamos a ver más ejemplos. Son lo que llaman velocidades rápidas, ¿sí? Cuanto más rápido abre y cierra, más chance tenemos de capturar ese momento, ¿sí? ¿Quedó claro o hay alguna duda acá? Acá esto no funciona como el diafragma, que los valores son al revés. El diafragma es cuanto más alto el número, más cerrado el diafragma. Acá no, acá es correlativo. Cuanto más alto el número, más rápido. ¿Sí? Te pregunto de nuevo. La función nocturna dura como 10 segundos, el enfoque. Claro, porque tenés poca luz y necesitas tenerla más tiempo. Al tener poca cantidad de luz, necesitas más tiempo. Para eso serviría el tener más tiempo Estoy sacando deducción. Sí, sí. Ahora vamos a ver que las tres tienen que funcionar de manera conjunta. La cámara, ¿qué dice? Ok, che, te dice, no me está dando luz. Bueno, yo necesito más tiempo para que la foto salga. Entonces, generalmente esas fotos se hacen con trípode a la noche para que no salgan movidas. ¿Sí? Si yo puedo sacar. Entonces, ¿qué pasó con la foto del chico con la batería? Que si bien no es de noche, pero tiene poca luz porque es interno. Y bueno, yo saco la foto y quiero congelar y la cámara te va a decir, no, porque yo necesito más tiempo. Y si vos sacás más tiempo, el movimiento no lo puedo congelar. ¿Sí? Acá vemos una foto. ¿Con qué velocidad está sacada esta foto? ¿Con velocidad alta o velocidad baja? Lenta, baja. Baja. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien no está de acuerdo? Depende del foco. Yo miré la catarata. Recién veo la chica. Con velocidad lenta, claro. Una velocidad rápida hubiera congelado las gotas. Y acá lo que vemos es una cortina. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de cómo nosotros, ¿qué pasa? Si yo acá lo saco con automático, con el celular en automático, la cámara automática, no me va a hacer este efecto. Porque este efecto lo logro porque yo decido sacar con velocidades más lentas para lograr esta cortina, este efecto de cortina del agua, ¿sí? ¿Y por qué la montaña no me sale movida? Porque no tiene movimiento la montaña. Claro, parece tonta la pregunta, pero es así. Porque no tiene movimiento. Ahora, para lograr esto, esta foto probablemente esté sacada con un trípode.
porque tenemos dos movimientos nosotros, el del objeto que vamos a sacar y el de nuestra mano. Entonces, tampoco es un viva la pepa, porque yo digo, yo quiero sacar durante un segundo la luna, un segundo, claro, y vos estás con la mano, y bueno, la cámara se mueve y ese movimiento también lo va a captar. Entonces, ese movimiento nos va a hacer, ok, pero yo le di un segundo para que entre más luz, sí, pero vos te moviste. Entonces ese movimiento también va a salir en cámara, ¿sí? Hay movimientos que son más leves, no creo que sea este caso, que por ahí no le damos tanto tiempo, le damos 1/30, por ejemplo, y la podemos sacar con la mano, aguantando la respiración, así, porque 1/30 todavía, bueno, si lo que se mueve no es tan rápido, podemos llegar a lograrlo, pero mejor trípode. Vos sabés que, disculpa Diego, Sí. me acordé de esa foto de unos amigos que se sacaron en cataratas a la noche con la luz de la luna y era así, la catarata se veía así lisita. Claro, porque necesita más, si hay cierta luz, ok, pero no es suficiente, así, bueno, no es que la cámara dice, es una catarata y entonces por eso la saco en movimiento, sino que si probás esa misma foto de día, te la va a congelar. O en todo caso, no sé si te va a congelar, pero en todo caso no va a salir el efecto que vos querés. En cambio, a la noche dice, yo necesito más tiempo. Y al tener más tiempo, lográs esa caída. Bueno, acá lo mismo. Fíjense qué lindo, qué interesante cuando nosotros buscamos lograr al buscar este efecto, cómo logramos una foto sumamente atractiva. ¿Sí? Muy en movimiento. ¿Y por qué acá no sale en movimiento esto? Porque otro de los efectos que también logramos para el movimiento es la cercanía. Cuanto más cerca estamos, más se nota el movimiento. Y esto lo pueden comprobar cuando andan en la ruta. Si andan en la ruta y ven las líneas que pasan por al lado del auto, van a ver que pasan rapidísimo. Y en cambio los árboles que están allá lejos pasan mucho más lento. ¿Sí? No se mueven. Esto es lo mismo. Entonces acá la velocidad, cuanto más cerca, más se ve el movimiento. Y allá lejos, además de que no está casi en movimiento, porque a lo lejos para nosotros la sensación es que está como en calma, en cambio acá viene todo golpeando con las piedras y logramos eso con él. Entonces por eso también nos sirve el tema manual. Manual en cámaras, no en celular no lo vamos a poder lograr. Pero en manual, bajando la velocidad, vamos a lograr este efecto. Otra. Yo puse este ejemplo, pero en realidad hay muchos ejemplos más lindos que este de noche. Hay muchos de estos que están muy iluminados a la noche y quedan un efecto espectacular. Velocidad baja, mucho movimiento y dibuja todas esas luces. ¿Sí? Por eso también cuando hacemos, por ejemplo, si ponemos en trípode un retrato, pruébenlo, si quieren, pruébenlo con el celular a ver qué pasa. A oscuras en su casa, en una habitación, oscuras, prueben de retratar a alguien con una linterna, que se quede lo más quieta posible, si no un objeto, pongan un muñeco, lo que quieran, un mate, y ustedes con una linterna le van dibujando. ¿Cuánto? Hay que probar, no se sabe. Como no tienen cámara para ponerle manual, prueben con el celular a ver qué les sale, si pueden llegar a dibujar algo o no. Yo no lo sé. Por ahí denle el celular, si está todo oscuro, no va a agarrar el foco. Entonces denle primero una luz suave, que el celular pueda agarrar el foco en el objeto, y cuando disparan le van dando con la linterna lo más que puedan, para probar. ¿Cómo sería eso que vos decís que van dibujando con la linterna? ¿Cómo es? En realidad esto para el dibujo va a ser difícil que les salga para el celular, pero con una cámara, vos ponés en una cámara un trípode, ponés a oscuras el lugar y vas a probar, no sabemos cuánta cantidad. Por ejemplo, le decís a la cámara que esté un segundo con la cortina abierta. Durante ese segundo, vos tenés, por ejemplo, no sé, un mate sobre la mesa y le das con la linterna dibujando el contorno. Entonces, la cámara durante ese segundo va registrando la luz que va recorriendo. Y entonces después, muy probablemente te quede marcada la silueta que vos le hiciste con esa linterna. ¿Sí? Entonces vos decidiste dónde darle la luz. El tiempo no se puede saber. Por ahí es medio segundo, por ahí es 1, por ahí es 1,5, hay que ir probando. ¿Sí? Entonces va a dibujar con luz. Vos fuiste dibujando por dónde darle la luz.
Acá vemos otro ejemplo que habrán visto muchas veces también, el tema de a la noche. Este también lo pueden probar con el celular. Yo no sé qué les va a deparar el automático, pero por ahí los ayuda, al estar de noche y tener poca luz, les deja más tiempo abierto, ¿sí? Entonces vayan a un lugar donde, cuando puedan, digo, si quieren probarlo, es lindo también, a ver si llega, no creo que les llegue a dibujar todo esto, pero sí les va a dibujar un poco de líneas, ¿eh? Sobre todo si no está tan iluminado acá atrás, porque entonces si no está tan iluminado, les va a decir más tiempo, y cuanto más tiempo, las luces más tiempo van a dibujar las luces de los autos, ¿sí? Pero tienen que apoyarse en una baranda, tienen que apoyarse en algún lado para que no les salga movido. ¿Sí? ¿Vamos bien o estamos...? Sí, sí. Bárbaro. Un poco esto es lo que te decía, lo que pasa es que esto tiene un truquito, porque para que vos dibujes esto con una luz, que puede ser de un puntero láser, esas lucecitas que tiramos, pero que esto te quede iluminado, es probable que esto tenga una lucecita, un flashecito o alguna lucecita agregada, ¿sí? Para que si no, por ahí el chico sale movido. Pero bueno, hay mucho que tiene que ver con pruebas. Yo tengo, ahora no sé si tengo ahora a mano, pero tengo algunas luces, algunas fotos hechas con esto, en la vieja época cuando estudiaba también. ¿Eh? Sí. Pero prueben de mover, todo esto también es mucha prueba para saber cuánto tiempo. Con el celular es más difícil igual. Bueno, fotos de teatro buscadas, en un teatro buscadas adrede. A veces en los teatros ahí también hay poca luz. Y si queremos jugar un poco con las figuras, con las siluetas, con el movimiento, por ahí ya si se está moviendo, ya el artista se está moviendo, por ahí no necesitamos una velocidad súper lenta. Por ahí con una velocidad de 1/15, 1/8, medio segundo abierto, ya logramos estos movimientos, de acuerdo a la velocidad que tenga la... Esta foto es mía también, de mi hijo, una vez más, el otro el mayor, jugando acá en casa, un poco con harina, no se los recomiendo. Una semana limpiando la harina en casa, les puedo asegurar, no sale más. No, por todos lados, los equipos quedaron con harina tiempo largo. Del pelo de la criatura tampoco. Pero acá también jugando esto, por ejemplo, para conseguir, si bien no parece, pero está bastante congelado porque es harina, tampoco vamos a ver, pero fíjense cómo se ve ahí algunas gotitas, algunas puntitos y bien congelado en el aire. Con semejante movimiento está sacado con un flash especial que captura a mayor velocidad que uno de los normales, ¿sí? Pero bueno, esto es lo mismo, velocidad de obturación rápida, 1/500, 1/600, no me acuerdo en cuánto lo hice, pero por lo menos algo así para que congele un poco el movimiento, ¿sí? Porque además mi hijo está girando la cabeza, está saliendo harina por todos lados, fíjense que acá se ven las partículas y demás, ¿sí? También, acá por ejemplo hice, no sé, 70 fotos, quedaron 2 que valen la pena. El resto se mueve, le tapa la cara, la harina no sale como uno quiere. Digo, para que vean tampoco que no es que sale así nomás. O por lo menos a mí no me salió así nomás. Bueno, otro ejemplo muy claro, muy lindo. Una pelota de tenis mojada, al girar en velocidad muy rápida. ¿De dónde viene la luz acá? De paso vamos preguntando cosas, ¿no? Que ya vimos. Claro. ¿De dónde viene la luz? ¿De acá? ¿De atrás? Arriba. Arriba. Claro. De arriba. Atrás. Muy bien, muy bien. Es en contraluz. Ahora, ¿por qué tiene luz acá? Y porque seguramente debe tener alguna lucecita más de relleno, o puede estar retocado en el... Pero por lo menos la luz principal viene de atrás. También está muy bueno, la luz de atrás con las gotas funciona, es como funciona siempre, ¿sí? Porque genera estos brillitos. También, con esto hay mucho. Difícil, yo lo voy a intentar, lo intenté varias veces, nunca tuve el mismo resultado, porque también este tipo de fotos se hacen con goteros, hay gente que los profesionales tienen un gotero que va tirando la gotita mientras va disparando. Pero bueno, si buscan hay un montón de fotos hermosas, parece que son bailarines, parecen fotos de la gota. Bueno, esto necesita una velocidad muy muy alta, ¿sí? Y acá lo que hablamos antes, fotos de deporte, con mucha fuerza, mucha velocidad,
necesitamos velocidad de obturación muy, muy alta. ¿Sí? También. ¿Vamos bien? Acá tenemos un doble truquito. ¿Quién me dice cómo se logra esta foto? ¿Qué hizo? ¿Velocidad alta o velocidad baja? Velocidad alta, con la obturación, hizo difumado lo de atrás. Cerrado. Lo de atrás está en movimiento, son las gradas, calculo, o algo parecido. Profundidad de campo. Pero la parte de adelante se ve bien, es como si fuera en velocidad alta y lo otro, no sé. No, sí, tema de profundidad de campo, sí, lo que digo es cómo puede ser que este motociclista sale, entre comillas, congelado y del fondo sale todo en movimiento. Todo en movimiento. ¿Cómo? No sé. Cierro el diafragma y abro. No, acá no hablamos de diafragma, sino de velocidades. El truco acá es que el fotógrafo, parado seguramente con un trípode allá a lo lejos, viene siguiendo al motociclista, ¿sí? Y entonces cuando llega probablemente saca con una velocidad alta, pero no tan alta, en realidad viene sacando con una velocidad alta, pero moviendo la cámara. Entonces, viene moviendo la cámara a la par del motociclista, ¿sí? El ejemplo que sirve para esto, ¿saben cuál es? Sí. Si ustedes van en auto por la ruta, sí, y se ponen a la par de otro auto al lado, ¿sí? ¿Cómo ven al auto al lado? Quieto, como ustedes. Sí. Pero en el fondo va pasando así, Claro. Bueno, esto es un poco lo mismo. Si el fotógrafo sigue al motociclista y al mover la cámara, sale movido atrás, ¿sí? Al mover la cámara, esto que se provoca es porque mueve la cámara. Y esto queda congelado porque viene a la misma velocidad que el fotógrafo viene sacando. Son trucos de los fotoperiodistas que hacen este tipo para jugar con las velocidades. Buenísimo. Bien, acá tenemos otro ejemplo clarísimo. Velocidad 1/8, y fíjense cómo sale el agua. 1/350, y ya empieza a salir más congelado. Fíjense que igual no lo congelo acá, pero acá un poco sí. Bien. Y ahora el tercer factor de los tres componentes, que es el ISO o la sensibilidad de la película. Esto lo deben haber escuchado igual muchas veces, que era el ISO, antes era el ASA. Esto ni se preocupen en anotar, copien luego, saquen fotos, pero no se preocupen por los números. El ISO se mide, el ISO 100 en todas las cámaras es como se supone, el que mayor calidad tiene en condiciones normales. Eso no quiere decir que no se pueda usar en otros, de hecho se usa en muchos otros ISO y se va doblando, quiere decir que entra el doble de luz. Cuando el ISO en 100 entra una determinada cantidad de luz, en 200 el doble, en 400 el doble y así, ¿sí? Cuanto más alto es el ISO, más hay que ir cerrando el diafragma o aumentar la velocidad de obturación. ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué. El ISO muy alto es el que se usa generalmente de noche, porque como no hay mucha luz, necesitamos forzar la película para que nos alcance a ver lo que nosotros queremos, ¿sí? Y si el ISO es muy, muy elevado, empieza a tener ruido o grano, ¿sí? Que es esto que vamos a ver ahora. Una foto de noche o de tardecita, ISO 3200, 6400, fíjense cómo cada vez se empieza a ver más grano. ¿Lo ven acá? Comparen el primero con el último. Fíjense el grano que tiene ahí, que quiere decir que ya estamos como forzando mucho la película, ¿sí? Lo que antes era el rollo, bueno, ahora estamos forzándolo mucho, ¿sí? Si vemos detalladamente, acá por ahí no nos damos cuenta, pero ya empieza, si damos finito, miren acá cómo se empieza a notar, acá ni hablar, acá también, fíjense acá, se empieza a notar, y acá ya se nota mucho más. ¿Sí? Bien, y esto es a donde quería llegar. En manual, en automático también. ¿Qué pasa en el automático? El automático se encarga de estos tres valores hacerlos por sí solo.
El automático decide, hace la combinación matemática, dice más ISO, menos diafragma, más velocidad. Es genial, está buenísimo. Y muchas veces a ustedes los va a ayudar seguramente. Pero como vimos antes, en otros casos no nos va a ayudar. Si esto que vimos antes, el movimiento, si yo quiero que salga movido y me lo congela, si yo quiero que me lo congele pero me sale movido y demás. Entonces, los tres elementos son recíprocos, tienen que trabajar en conjunto. Diafragma, velocidad y el ISO, este triángulo que vimos, tienen que trabajar en conjunto. ¿Sí? Antes de pasar a otro. ¿Qué quiere decir esto que trabajan en conjunto? Que si entra mucha luz porque tenemos un diafragma abierto, muy abierto, lo más probable es que tengamos que cerrar la velocidad para compensar un poco, o en todo caso bajar un poco el ISO. Ahora, si cerramos mucho el diafragma, porque es luz hay mucho sol y cerramos mucho el diafragma, bueno, probablemente tengamos que abrirle un poco la velocidad. ¿Cuánto? Bueno, va a variar, depende de la luz, eso completamente va a variar, depende de las condiciones de luz. Si a la noche tenemos poca luz, buenísimo, abrimos el diafragma y abrimos la velocidad, pero yo quiero cerrar la velocidad porque no quiero que me salga el movimiento. Bueno, tengo que abrir el ISO, darle más ISO, más sensibilidad. De alguna manera hay que compensar, casi como en todo en la vida. Diego, sí. Diego, ¿no hay un gráfico del triángulo como para decir, bueno, si yo tengo el diafragma en tanta apertura? No hay justamente porque todo esto varía completamente de acuerdo a la luz. Si estamos, no puede haber cuadros de eso porque si vos al mediodía tenés una luz, o trabajás en un interior es otra luz, o si sacás al amanecer es otra luz, o si tenés 10 lámparas o una, va a variar un montón. Entonces no hay manera. Todo eso el automático te lo resuelve. Ahora, cuando vos ya vas a algo más profesional, primero que nosotros lo vemos, ya hoy en las cámaras digitales lo vemos ahí. Yo pongo un valor X, arranco en mi cámara, hoy, con la foto que les puse hoy en el chat, arranco. Yo no sé, tenía la cámara seteada con 2000 ISO, por ejemplo, porque había trabajado con poca luz. Lo puse, saco la primera foto, sale horrible, toda quemada. Entonces, ¿qué digo? Bueno, primero voy a cerrar el ISO. El segundo, ¿qué quiero hacer? Quiero congelar. Bueno, la velocidad no la voy a bajar, la voy a tratar de mantener en lo que yo quiero, 125, 250. Bueno, ¿qué diafragma quiero? Y ahí voy compensando. Yo necesito un diafragma que no sea tan abierto, porque si no, no va a tener profundidad de campo. Entonces, bueno, y ahí es donde vos profesionalmente lo vas analizando. Entonces, en general funcionan así, sí o sí tienen que esos tres factores relacionarse. Si abro mucho el diafragma, tengo que cerrar un poquito la velocidad o poner menos el ISO. Si abro mucho el ISO porque está de noche, bueno, veo, ojo, me da grano, ¿puedo poner el ISO 6500? Y no. Tendremos que ver hasta cuándo se la aguanta para no hacerme este grano que vimos recién. ¿Sí? Entonces, los tres trabajan en conjunto. Más allá de todo, lo que quiero explicarles es esto, es cómo funciona. Después ustedes lo pueden usar en automático, pero para que sepan más o menos, ¿sí?, cómo es el funcionamiento con esos tres factores fundamentales. Profe, a mí me pasó que para sacarle a la luna, ¿viste? Cuando la luna está llena, y desde mi casa hay un foco, sale primero el foco. Entonces me acercaba lo más que podía a la luna y ya la sacaba la foto, pero cuando la veía estaba llena de puntitos por todos lados. Claro, porque está muy forzado. Está muy forzado y obviamente probablemente tu cámara no está preparado por ahí porque no tiene la sensibilidad suficiente. No, con el teléfono, ¿viste? Cuando vos ves y ves la luna llena, que es hermoso. Por eso. Necesitan sensores más fuertes. Vamos a ver si llegamos a ver eso ahora porque lo tengo acá preparado. Bueno, ya hablamos de los cuerpos, ahora hablamos de la otra mitad, ¿sí?, de los lentes subobjetivos. ¿Sí? Ojo, para ver si le cierro. Muy bien. Desactivé el audio, Roque, porque entra por ahí. Bien, lentes subjetivos. Bueno, acá tenemos el sueño de todo fotógrafo, tener esto en casa. Desde los más grandes a los más chicos. Esto es como Disney, ¿no? Para los fotógrafos esto sería... Tener esto es Disney. Bueno, como verán, hay un montón de variantes, de marcas, y sobre todo de tamaño. Los tamaños no indican la calidad, puede haber buenos o malos, lo que sí indican son las distancias focales, que ahora vamos a ver qué es. Estos chiquititos
en general son estos y estos son los angulares, estos son los medianos y estos son los teleobjetivos, los más grandes, ¿sí? Ahora los vamos a repasar. Seguramente algunos los escucharon, los conocen. Los objetivos tienen esto que les decía antes, cristal o lentes que son cóncavos o convexos por donde entra la imagen, generando la imagen. Un poco lo que vimos recién, la luz entra ahí, acá por el lente. Esto que vemos acá son los lentes, las ópticas, que son los que le dan el nivel a la calidad, digamos. Mejor óptica, más caro el lente, mejor el lente. Acá se cruzan en el punto de luz y acá se reflejan invertidos. ¿Se acuerdan que después iba a darse vuelta? Hasta llegar al sensor de la cámara. Acá lo vemos lo mismo con una cámara. Entra la luz, entra la imagen que vemos, por aquí están los lentes, se refleja, entra al cuadradito que es el sensor, ¿sí? Y esto que vemos acá es lo que se llama distancia focal, la distancia que hay entre el sensor de la cámara y el punto donde se reúnen las luces, ¿sí? Esto que se llama distancia focal. Esto, si quieren saquenle fotos, pero son algunas distancias. No hace falta ni que se lo anoten, se los explico rápidamente, algunos valores. Lo que se llama gran angular son los que tienen las distancias focales cortitas. Por eso los lentes también son más cortos. 20 milímetros hasta 35 milímetros, ¿sí? Son los que tienen gran angular o angular. ¿Qué significa? Que nos va a abrir el campo de visión. Esos que vemos muy abiertos, ahora les voy a mostrar también para que lo vean con ejemplos, muy abiertos. Los lentes normales, como lo dice la palabra, son los medianos, son entre 35 y 70 milímetros, son los que se asemejan un poco más al ojo, ¿sí? A la visión del ojo. Se supone que más o menos la visión del ojo es equipara a un 50 milímetros. Si ven en cualquier lente, cualquier objetivo que encuentren por ahí, si viejo, nuevo, digital o de los viejos, van a ver que al costado todos dice eso, mm, que son los milímetros. Es la distancia focal, ¿sí? Y después los telefotos o teleobjetivos, en realidad, esto está como en el gallego. Teleobjetivos son los lentes más largos, los que usan en las canchas de fútbol, en los deportes generalmente, o los fotoreportajes o en guerras también, o pueden usar también los celulares, los más largos, ¿sí? Para captar las situaciones que están más alejadas. ¿Está claro? Más o menos son tres: angulares, medianos y teleobjetivos. Esos son los lentes que vemos. ¿Cuál sería la diferencia con el zoom, más allá de la deformación? Que el zoom lo que tiene es que va de uno a otro. El zoom va, por ejemplo, en mi cámara es un 35-105. Entonces quiere decir que el zoom, al mover el anillo, va de 35 milímetros, que se ve así como bien amplio, a un 105, que es que se va achicando el rango y vas viendo menos. Como lo vemos acá lo vemos, 14 milímetros, fíjense todo lo que agarra la cámara. Un 20 milímetros agarra un poco menos, hacia lo ancho, ¿sí? Vamos a saltearlo. Un 70 milímetros, fíjense cómo ya el campo es mucho menos el rango, ¿lo ven? Sí. 70 milímetros, el rango que tenemos visual es mucho menos. Y si nos vamos a un 200 milímetros, fíjense cuánto menos. ¿Sí? Fíjense, entre el 200, que nos permite visualizar un rango mucho menor, y un 14, que es el angular, un campo mucho más ancho. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es un modo de ejemplo, para que quede claro, no hace falta ni que se memoricen nada de esto. Lo que queda claro es esto: angulares, el campo es mayor, los que están en azul acá. Los medios, 50 milímetros, 35, 50, 70 milímetros, rangos medios, y después ya empezamos a los teleobjetivos que, como lo vamos a ver ahora, ahí tenemos un ejemplo. Acá tenemos un 28 milímetros, que es un angular, que agarra
la flor y más allá, y fíjense cuánto queda del campo cuando nos vamos a un 300 milímetros. Cada vez menos. Se nos va achicando el campo visual. ¿Sí? Acá lo vemos más claro. Fíjense, esta foto sacada con un objetivo o un lente angular de 18 milímetros. ¿Sí? Pasamos a un 24, a un 35, a un 55, a un 85. Fíjense cómo se va achicando el campo. Fíjense la casa. Hasta un 300, que es el teleobjetivo bien largo, esos blancos grandes que vimos, como ya solamente nos alcanza para ver una parte mucho más ajustada de la escena. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para saber, cuando tenemos la suerte de tener los objetivos, y sobre todo los objetivos son intercambiables. Cuando tenemos un objetivo podemos sacar uno y poner otro. Sacamos el angular y ponemos un objetivo. ¿Por qué? Porque ahora quiero sacar la situación que está pasando allá a lo lejos. Ahora quiero acercarme y sacarlo bien cerca a lo que está pasando al lado mío, en una marcha. Entonces voy cambiando. ¿Qué quiero? ¿Quiero meterme de cerca? Bárbaro. ¿Qué quiero? ¿Hacer un retrato de al lado o quiero que el retrato me quede lejos y con una profundidad de campo mucho más grande? ¿Se acuerdan que yo les dije que la profundidad de campo también, otra de las maneras que teníamos de hacerlo, además del diafragma, era usar un lente más largo? Cuanto más grande el lente, menor profundidad de campo, o sea que más ajustamos el foco donde nosotros queremos. Lo usan los paparazzi. Claro. Acá una foto típica. Perdón, Diego, una pregunta. Sí. Ahí en el caso anterior, sí, cuando vos tenés un teleobjetivo, cuanto más lejana es la foto, ahí también pasa lo mismo que pasa con el tema de la velocidad, ¿no? No tenés movimiento ahí. O sea, tenés que estar con un soporte para tomar esa foto. Sí, tenés movimiento en realidad, no es que tenés más movimiento porque sí, tenés más movimiento porque es más pesado. Al ser más pesado, tenés más chance de que se te mueva la cámara. No es que se mueve más porque es un tele, sino que es verdad que al tener un objetivo tan pesado... ¿Por el pulso no puede ser? Claro, por eso, al ser tan pesado, tenés más riesgo de que se te mueva. Entonces, primero que vos, cualquiera que trabaje, por ejemplo, en un partido de fútbol, no va a estar 90 minutos con eso en la mano. Entonces, por eso todos los que vemos en los campos de juego están con trip, porque pesa un montón eso. Entonces ya después de un rato, por ahí una foto, 2 fotos podemos sacar. Si tenemos que estar media hora con eso, el pulso ya vamos a tener Parkinson. Si seguimos con esos lentes. Entonces, obviamente, como ser tan pesado, tenemos un objetivo, un trípode que nos ayuda a mantener. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una foto, ahí está, que está sacada claramente con un angular. ¿Para qué voy a querer yo acá tener, estando en este lugar, en el Coliseo, para qué voy a querer sacar desde acá una foto con un teleobjetivo? Bueno, me puede servir si quiero sacar, no sé, a la gente con con los bordes de acá, o algún detalle de acá, o si quiero sacar un detalle de acá. Pero si quiero mostrar el Coliseo, lo que voy a usar ahí es el angular o un gran angular. ¿Qué me va a permitir una zoom? Nosotros, cuando queramos sacar con un angular, sacamos con un angular, y cuando no queremos sacar, sacamos con un poco más acercado. ¿Qué problema tienen las cámaras que tienen el zoom? Que claramente son de mucho peor calidad que los objetivos que son especialmente para eso. Un objetivo que es un 14 milímetros solamente es mucho mejor calidad que uno que hace con el zoom, ¿sí? Porque además generalmente son más oscuros. No tenemos una apertura de diafragma 2.8 en estas lentes que tenemos que hacen un zoom, que van de un rango al otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, y acá elegimos en retrato. Fíjense cómo sacar un retrato, que en general, para hacer los retratos, lo mejor es de un normal para ir a un teleobjetivo. Salvo porque, ¿qué pasa? Si estamos muy cerca y sacamos un retrato del lado, fíjense qué pasa si yo me pongo así. Qué horrible. Los retratos en angular hay que saber hacerlos muy bien. Es muy difícil si hacemos un retrato en angular que nos quede bien, porque el angular nos deforma. Al hacer todo así, nos deforma, ¿sí? Entonces, generalmente los retratos
los hacemos desde un tele de un 70 milímetros en adelante. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para que nos quede un poco más lejos, no tan deformado el protagonista, y sobre todo por esto de que cuanto más lejos estamos, mayor nos va a ayudar con la profundidad de campo, para sacar la profundidad de campo, ¿sí? Si a eso le sumamos un diafragma abierto, entonces vamos a tener esto que nosotros queremos lograr, que es que el protagonista quede bien despegado del fondo, ¿sí? Fíjense acá, lo vemos, por ejemplo, una foto sacada con angular, fíjense lo horrible que queda, más allá de la composición en general, cómo queda deformado, la nariz muy deformada, muy en primer plano, ¿eh? No es recomendable. Ahora, ¿cuándo es recomendable sacar una foto con un angular? Bueno, cuando queremos mostrar mucho más un retrato que es ambientado, bueno, donde la persona no está encima nuestro, está más lejos, está en un ambiente que nosotros queremos mostrar, bueno, ahí sí, ahí no vamos a hacer el teleobjetivo, porque con el teleobjetivo lo que vamos a hacer es sacar una partecita. Si nosotros queremos ambientar el retrato, nos va a servir, pero si no, fíjense lo que pasa y la diferencia con un objetivo más largo. Un 70 milímetros, nos despega el fondo, nos queda más natural, ¿sí? ¿Vamos bien? Para que tengan idea, esto es, si ustedes sacan el angular, me van a sacar así, y no creo que nadie quiera verme así. En cambio, con un teleobjetivo, yo puedo estar ahí, y si el fondo está muy lejos, no como acá que tengo la pared pegada, pero si estuviera más lejos y con buenas condiciones de luz, y con otra cámara, porque obviamente la cámara de la computadora es un desastre, aunque sea con un celular, ya empieza a ser diferente. La mejor manera de hacerlo, de comprobarlo, es haciendo la foto ustedes. Prueben, saquen una foto del lado, un poco más lejos, péguense al fondo, despéguense del fondo, y van a ver. Lo tienen que comprobar también ustedes mismos. Bueno, acá se ve muy roto porque es chiquita la foto, pero esto también, en las fotos que vemos del National Geographic, de los animales, en este tipo de fotos, cuando no se pueden acercar, teleobjetivo. Los lentes largos hacen que el objetivo quede bien marcado y el fondo bien fuera de foco, bien sin profundidad de campo. Y acá otra vez lo contrario. ¿Sí? Angular. Si estamos acá en un lugar tan lindo y tenemos la oportunidad de tener un lente, hacemos con angular. Bien, y para lo último, para ir cerrando la última parte de esta clase técnica, un poco muy por arriba lo vamos a ver, el tema de los píxeles. Los píxeles es la parte más pequeña que tiene una imagen digital, que cuando vemos en los sensores está lleno de píxeles, y ahora lo vamos a ver, si lo viéramos con un microscopio veríamos la cantidad de píxeles que tienen los sensores. Son cuadrados, son rectángulos que pueden ser de diferentes colores. Píxel viene de la unión en inglés de la palabra pixel element. Y el megapíxel es la unidad de medida que representa 1.000.000. Cuando escuchamos 1000 veces, tiene 1 megapíxel, 2 megapíxeles, es cuántos millones de píxeles tiene. Imagínense que si tiene 12 megapíxeles son 12 millones de píxeles. Imagínense el tamaño que tiene cada píxel en los sensores. Pero atentos, que lo que va a definir entre comillas, la calidad de la foto no es el megapíxel. Vamos, estoy a 70 megapíxeles, 180 megapíxeles. No importa, no sirve que tenga 15 megapíxeles u 8 megapíxeles, puede ser exactamente lo mismo, depende del sensor. El sensor es lo que nos va a dar, el sensor que tiene la cámara, y las cámaras más caras tienen mejores sensores. Por ahí tienen menos megapíxeles, pero cada megapíxel es más grande. Cada cuadradito que vimos acá es más grande, son como ventanitas. Tienen ventanas más grandes que nos va a permitir que entre más luz, aunque sea menos cantidad, pero más grandes. Acá son tomadas con un microscopio, bueno, como se ven, serían así los megapíxeles, los píxeles, digo, dentro de cada... La pregunta, ¿no es una unidad común el píxel entonces? ¿Cómo? No es una unidad común, es como el HD de 1068, de 2040. Claro, es la conjunción de ancho por largo, la cantidad que tenga te dan los megapíxeles que va a tener. Claro, pero vos decís que hay distintas calidades de megapíxeles. Sí, o sea que hay diferentes tamaños. Hay diferentes tamaños de píxel, más grandes y más pequeños.
Ajá. Y eso no, o sea, a mí me pueden vender algo de 64 megas y puede ser de 10 de otra calidad. Sí, total. Por eso, a ver, si tiene, en realidad el tema de la cantidad de píxeles es para la impresión. Si vos tenés muchos píxeles, es probable, seguramente va a imprimir mejor, pero si no lo vas a imprimir no tiene ningún sentido. Si lo que importa es que tenga un buen sensor para que vos puedas trabajar con pocas condiciones de luz, que te ayude a trabajar. Cuando no tenés las luces, que no necesites exactamente tener tanta luz para hacer una buena calidad de fotos, ¿sí? Bien. Era eso solo, no, hasta acá llegamos, no quería, era más que nada un repasito muy breve, porque si nos metemos en los píxeles y en la parte técnica... Sí, disculpa. No pasa nada, no pasa nada. Bien, entonces, lo que vimos hoy para repaso. 3 condiciones que necesitan las cámaras para trabajar. Necesitamos que podemos manejar nosotros, que es el diafragma. El diafragma, que es el anillo que nos permite entrar más o menos luz. La velocidad de obturación, que nos decidimos cuánto tiempo va a entrar esa luz y nos va a incidir en si puede salir movido o no, si queremos congelar algo. Por otra parte nos quedaba el ISO o la sensibilidad, que es la sensibilidad de la película, que ya podíamos forzarla hasta un cierto punto cuando tenemos pocas condiciones de luz. Y también habíamos visto que el diafragma, que se medía, cuanto más abríamos el diafragma, menor era la profundidad de campo. Entonces, un diafragma más abierto iba a hacer que la profundidad de campo sea más limitada, poquito, en donde nosotros ajustemos el foco. Después, para adelante y para atrás, se nos iba a ir difuminando la imagen. A medida que íbamos cerrando el diafragma, íbamos a ir ganando más esa nitidez. ¿Para qué nos servía todo eso? ¿Para qué nos sirve todo eso? Para que nosotros podamos decidir. Si queremos decidir que queremos que el fondo se quede bien ahí en el fondo, que no nos distraiga, o si queremos al revés, por lo contrario, que se vea todo como una unidad. En paisajes, sobre todo en paisajes, fotografías de paisajes, generalmente lo que queremos nosotros buscar es un diafragma cerrado, porque nosotros lo que queremos es que se vea tanto el mar que está acá como el cielo que está en el fondo. Queremos que todo se vea más o menos parejo. Entonces, generalmente con los paisajes se usan diafragmas cerrados. Para los retratos, para destacar algo, y nosotros ahí buscamos los diafragmas más abiertos, ¿sí? Y para congelar en deportes o algún movimiento, eran velocidades de obturaciones rápidas. Y si queremos que se vean movimientos, jugar un poco con la luz, que se vean movimientos de agua y demás, usamos velocidades bajas. ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos más o menos bien? Después ustedes igual, todos vamos a sacar todo en automático, pero el día de mañana, si se compran una cámara y tienen suerte y quieren incursionar más en la fotografía, bueno, por lo menos saben de qué se trata. Más que nada, era para eso. Hoy fue un poco más técnico. Me van a prestar una, Diego. ¿Cómo? Me van a prestar una cámara, así que... Bueno, o si les prestan una cámara, esta. Bueno, pero por lo menos también sirve para entender por qué a veces digo, che, yo quiero sacar con el celular de noche, me sale toda movida, este celular es una porquería, y no. Por lo menos entienden el por qué lo hace. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo tengo una cámara que es... no es una reflex, porque no le puedo sacar el objeto, o sea, tiene todo incluido, pero tampoco es la común, digamos. Y las fotos de día salen muy lindas, pero las fotos de noche salen horrorosas. Porque eso... por lo que te decía antes, digo, probablemente no tengan buenos sensores, seguro no tiene un buen sensor, y necesita para la noche, con poca luz, trabaja muy forzado. Necesita tener sensores de alto nivel para poder captar a la noche algo con calidad. Entonces, ¿qué son horribles? ¿Qué no sale bien? ¿Qué es lo que hace? Salen muy amarillas. Salen como amarillas. Bueno, ahí hay que ver qué tipo de luz, con qué tipo de luz está sacando, si luz también de lámpara. No, yo hablo en general, no probé mucho ahora, pero digamos que en general la cámara es una Pentax.
Y en general te digo, de día saca buenas fotos, nítidas también, pero de noche, en cualquier contexto que la sacaba antes de hacer el curso me salían muy feas porque salían amarillas. No sé por qué motivo. Sí, porque bueno, evidentemente también no nos volvamos locos, me ha pasado a mí también, digamos, yo a veces quiero hacer fotos que no tengo tampoco las herramientas, digamos. Y la realidad es que por más que no sea, que vos me digas que tenga algo incorporado, por ahí hay un celular que tiene más calidad que esa cámara. No lo sé, pero sí, puede ser. Pensé que era algo con luz de noche. O sea, si estoy ponerle en este ambiente y quiero sacar una foto, me sale muy amarilla. Por ahí, viste, yo te dije, hace un balance equivocado, ya que lo hace en automático, un balance de luz, de temperatura equivocado. Voy a probar. No, probá enfocando a diferentes lugares a ver si te hace siempre el amarillo o no. Sí, porque tiene la opción de hacerlo manual. Ahora con todo esto que nos dijiste, bueno, voy a probar. Probá. Para ver los si celulares, cambia algo. Manual y con diferentes luces. Los celulares de ustedes ¿no? tienen para hacer manual. ¿Alguno tiene un celular que diga pueda poder poner en manual? Porque no tienen diafragmas. Por ahí pueden subir y bajar velocidad. ¿Alguno se fijó? Tiene velocidad. Sí, el que tengo yo tiene para manejar el ISO, velocidad. El ISO seguro. Bueno, si tiene velocidad, prueben. Y balance de blanco, ¿cómo sería? ¿Hay alguna numeración así? No, balance de blanco es lo que vimos. Vos en el balance blanco lo podés decidir o llevarlo más a cálidos o más a frío. Eso lo vas a decir, sí, porque después de hacerlo lo decidís vos. Entonces vos decís, bueno, ok, mi celular me dice, bajo la temperatura a 3200, 3500, la pongo en 6500, de más cálido o más frío. Y ahí vos lo vas viendo, porque además en el celular lo puedes ver en el momento también, así que vas viendo si te gusta o no te gusta ese color. Está bien. Pero bueno, los que tengan y quieran probar con el tema de velocidad, háganlo. Más que nada era eso, para dar un pantallazo general de cómo que está bueno ver cómo funciona la cámara. ¿Por qué funciona como funciona? ¿Qué es un lente? ¿Qué es un objetivo? ¿Por qué salen las fotos? Digamos, un poco está bueno saber eso también, aunque después no lo usen. Pero la idea era conocer un poco sobre eso. Bueno, martes que viene, igual saquen, no me manden fotos, no me manden, pero saquen, prueben, sigan sacando para ustedes, no se queden, saquen y comparen. Esto que yo les dije también es un buen ejercicio, con esto que vimos, con el celular, es fácil de hacer. Ustedes se ponen algo cerca, se ponen cerca, más lejos, se alejan un poquito y van comparando para ver cómo les hace la diferencia, si el fondo está cerca, si el fondo está lejos, a ver cómo va a ir trabajando un poco el celular con esto de las distancias, ¿sí? Las distancias focales, para ver si les da profundidad o no les da profundidad, pueden ir probando con eso. Y el martes vamos a ver fotografía callejera, que a mí me gusta mucho, ya les dije, van a ver varias fotos mías, para su desgracia, pero después vamos a hacer un montón de fotos de gente que la tiene muy, muy clara, hay cientos de miles en Instagram, hay miles de fotógrafos también de fotografía callejera, porque también ahí en la fotografía callejera muchas veces se usan cosas que vimos de la composición, luces, sombra, luz dura, luz suave, puntos fuertes y demás, ¿sí? Hay de todo un poco en eso, así que le vamos a dar un capítulo, es divertido, más distendido, no hay tantas reglas como hoy. ¿Está bien? Dale. Bueno, gente, que tengan un buen abrazo. fin de semana, miren. Bueno, gracias. Gracias, Gracias por la clase. Chao. Gracias, hasta la próxima. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Igualmente. Chao. Sigan cuidándose todos. Gracias, Sigan Diego. cuidándose todos, ¿eh? Sí. Sí. Gracias, Diego.